A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos gracias a Dios. Ahora sí, ya estamos preparados para meditar en la palabra del Señor. Siento de parte de Dios que Dios está haciendo algo especial. O sea, está comenzando en este año nuevo 2024 a hacer algo muy especial. Ponga mucha atención, hermano. Ponga mucha atención, hermana. Preparémonos delante del Señor, porque yo siento que vamos a tener algunas sorpresas en el transcurso del año 2024. Algo que me tiene muy inquieto es esas multitudes de personas que no solamente acá de Centroamérica y Sudamérica están emigrando a Estados Unidos, sino de países como África y lugares muy pobres están emigrando a Europa, a Italia, a España. Y hermanos, no son unos cuantos como años atrás. Están informando acá en Estados Unidos que son miles los que están entrando cada día. Y como les digo, siento que algo tremendo está formándose ahí. Pero solamente quiero decirle, el Señor jamás va a tomar a su pueblo por sorpresa. Dios, si nosotros tenemos una buena relación con Él, siempre nos estará anunciando lo que vaya a suceder. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: a ustedes les ha sido revelado el reino de los cielos. A ustedes se les han revelado los misterios del reino de los cielos. A los demás no. Así es que mi hermano, mi hermana, si tenemos una buena relación con Dios, déjeme decirle, no va a haber evento que nos sorprenda. Cuando suceda algo que traiga consecuencias negativas a este mundo, ya nosotros estaremos preparados por el Dios de los cielos. Bueno, vamos a comenzar con el mensaje de este día. Y una vez más, grábese esto, hermano, hermana. Siento que Dios está comenzando a hacer algo muy especial en este año 2024. Ayer fue el primer día del año y ayer Dios nos dio un mensaje. Yo lo sentí muy vivo, muy especial. Y yo sé cuando Dios está haciendo algo especial. El día de ayer, el mensaje fue que estábamos dando los primeros pasos sobre la tierra de la abundancia, la tierra de la bendición. Esta madrugada me levanté y empecé a pedirle a Dios su dirección. Y le dije: Señor, si tú nos estás hablando, dime, ¿cuál es el mensaje para este día 2 de enero del año 2024? Y déjeme decirle
la sorpresa fue grande cuando yo le pregunté eso al Señor. Y me dijo el Señor: tú estás aquí en esta madrugada, y para que tú estuvieras aquí en esta madrugada, millones de competidores contigo no pudieron estar. Dile a mi pueblo, ponga mucha atención, me dijo el Señor, dile a mi pueblo que tienen que estar bien conscientes que están ahí, aun porque en su vida natural ya fueron vencedores, y ahora en su vida espiritual ya han nacido de nuevo. También están emprendiendo el camino como vencedores. En otras palabras, me dijo el Señor, no puede haber falla, no puede haber derrota, no puede haber alguna cosa en el camino que te prive de llegar al final de tu jornada. El tema de hoy, hermanos, lleva como título: la visión de los escogidos es su fortaleza espiritual. ¿Por qué le titulé al mensaje así? La visión de los escogidos es su fortaleza espiritual. ¿Sabes por qué? Porque lo que nos está mostrando el Señor es que en el primer día del año 2024, que fue ayer, nos mostró algo maravilloso, algo glorioso, y que con esa visión de victoria debemos nosotros mantener nuestro paso en este trayecto, en este tramo que estamos comenzando en estos primeros días del año 2024. Déjame decirte, hay ocasiones que es importante tomar en cuenta fechas como el primero del año para emprender algo, para empezar algo, para marcar un antes y un después. Y en el mensaje anterior del primer día, yo les mencioné que podía haber muchos hermanos y hermanas que no tenían una claridad de que estaban haciendo algo que agradara a Dios. Y me quedé sorprendido porque ayer descubrí a una gran cantidad de personas las cuales lo sentí como que recibieron un llamamiento de Dios. Eso, hermanos, hermanas, va a traer una gran bendición a nuestras vidas y a las vidas de los que estén cerca de nosotros. Así es que, mi hermano, mi hermana, si ayer tuvimos un mensaje vivo, un mensaje que nos penetró hasta lo más profundo, y fue el primer día, con esa visión entramos. A eso se refiere el título del mensaje en este día: la visión de los escogidos es su fortaleza espiritual. Que lo que tú experimentaste en el momento que te impulsa Dios por primera ocasión, que eso sea tu motivación para seguir, que en ningún momento mengues, que en ningún momento baje ese sentir, que mantengamos nuestro espíritu en alto, que mantengamos nuestro espíritu en victoria. Eso
ya no depende de Dios. Dios ahí está, Dios ya dio la orden, es la voluntad de Dios. Ahí depende de ti y de mí que nos mantengamos con esa visión. El escritor de la carta a los Hebreos dice que nosotros debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, que para que nosotros podamos mantenernos en victoria, nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en Cristo Jesús. Allá en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, si estás unido con Cristo en su muerte y en su resurrección por la fe, dice, pon tu mirada arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así es que en estos momentos solamente quiero darle una repasadita rápida a lo que el Señor le dijo a Israel cuando estaban a punto de cruzar el río Jordán y adentrarse en la tierra prometida. Dice la palabra de Dios. Josué capítulo 3, versículo 14, al principio, la primera parte. Los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Hermano, hermana, no solamente debemos leer la Biblia, debemos sentir lo que dice la Biblia. No solamente debemos leer la Biblia, debemos tener la revelación de la Biblia. Y aquí en Josué capítulo 3, versículo 14, solo la primera parte dice: los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Alguien pudiera decir: hermano Rodríguez, ¿qué le encuentra a usted de especial a ese momento cuando Josué y los demás líderes que le ayudaban se levantaron? Y se levanta todo el pueblo de Israel porque era el momento de cruzar el río Jordán e internarse a la tierra prometida. ¿Cómo que qué le encuentra, hermano Rodríguez? Habían pasado 40 años esperando esa oportunidad. Desde que salieron de Egipto, de la esclavitud, habían pasado 40 años para poder llegar a este momento, a este punto, donde los vemos que se están levantando, se están preparando, están a punto de dar el primer paso y cruzar el Jordán y adentrarse por fin en la tierra prometida. Mira qué glorioso está esto. En Josué capítulo 3, versículo 15, al principio también dice así: era la temporada de la cosecha y el Jordán se desbordaba en su cauce. Piensa en estas dos cosas. El pueblo de Israel había venido sufriendo muchas situaciones durante los 40 años en el desierto. Ahora estaba para cruzar el Jordán, pero si no hubiera estado la mano de Dios sobre ellos, el Jordán se hubiera arrastrado a los miles o millones de personas que iban a cruzar el Jordán. Por eso es tan importante que el Señor nos revele su palabra. Mira lo que dice verso 14 al principio. Los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Le decía en el mensaje anterior, cualquiera diría, pues es la cosa más simple, la cosa más fácil.
cruzar el río Jordán, y a poco se imagina que era un río de esos que pasa uno y ve las piedritas ahí y que si mucho le llega el agua a la rodilla. Es el río Jordán. No, hermanos. En este momento en que ellos están a punto de cruzar, era el tiempo cuando el río Jordán se crece en su máxima amplitud y fortaleza, cuando crece lo más posible y está lo más fuerte que puede estar. Y dice ahí, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. A mí me impacta tremendamente el hecho que ellos se están levantando con el propósito de cruzar el Jordán, porque por fin lo van a lograr. Pero lo que más me sorprende y lo que más me impacta no es que ellos se están levantando para cruzar el Jordán, sino quién es el que los está levantando, quién los está impulsando, amando de quién se están levantando. A Dios sea la gloria por siempre. Era Dios el que los estaba levantando. No se estaban levantando por ellos mismos. Si ellos se levantan por ellos mismos y tratan de cruzar el Jordán los arrastra y los mata a todos. Sin embargo, porque era el Dios de los cielos que estaba dando la orden que se levantaran, porque era el Dios todopoderoso el que los estaba influenciando a que se levantaran y cruzaran el Jordán, ahí el río Jordán no tendría fuerza para nada ante el Todopoderoso. Dice verso 14 al principio, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. El verso 15 al principio, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. ¿Qué quiere decir? Que por tanto que crecía el Jordán en esos días de la cosecha, era capaz de desbordarse, de salirse por los bordos, y crecía tanto que podía ser un peligro tremendo. O sea que Dios escoge los tiempos más difíciles para mostrar su gran poder. Por eso, una vez más, usted, hermano, hermana, que está viviendo una experiencia difícil, pesada, dura, no se preocupe, porque a Dios le agrada siempre que las cosas se pongan más difíciles para poder Él mostrar su poder. Así es que no vaya usted a pensar por la condición que tiene que usted va a morir de eso, que usted va a acabar por eso. No, ¿a poco Dios ha permitido que la situación llegue a tal punto? Porque la gloria de Dios quiere manifestarse. Mire lo que dice acá en el versículo 15, Josué capítulo 3 versículo 15, pero después de la primera parte. Después de la primera parte de lo que ya leímos, primero leímos en el verso 15 que dice, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Enseguida dice, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, fíjese bien, pero cuando la planta de los pies tocaba el agua, fíjese bien, a la orilla del río, o sea, se acercan a la orilla del agua los sacerdotes, los siervos de Dios. Para poder entrar en el agua tienen que dar el paso arriba del agua para que la planta de su pie caiga sobre el agua. Y apenas el agua sintió la planta del pie del primer sacerdote y el agua
se detuvo. La que venía de arriba se detuvo y se empezó a golpear el agua y empezó a crecer el nivel, como una pared se estaba formando porque era tanta agua que venía, pero no pasaba. Porque donde el primer sacerdote, obedeciendo a Dios, pone la planta del pie, ahí la planta del pie fue bajando el nivel del agua, porque el agua que venía de arriba se quedó amontonándose a un poco de distancia del pie del sacerdote, y para el lado de abajo ya el agua ya había corrido, de manera que tocando la planta del pie el agua, el sacerdote sintió que ponía su pie en el piso del río. No llegó a sentir el agua, porque cuando él pisó estaba pisando terreno duro. El agua había desaparecido por el poder de Dios bajo los pies del sacerdote. Mire qué tremendo está esto. Y dice aquí en el verso 16, le voy a leer versos 15 y 16 juntos. Pero cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Adán. Hay veces que uno, hermano, lee, pero no medita. Hay veces que uno lee, pero no entiende. Imagínate, pone la planta del pie el sacerdote sobre el río Jordán, y al sentir el agua la planta del pie del sacerdote, ya no puede pasar el agua que venía de arriba. Comienza a hacerse una pared de agua, comienza a levantarse el nivel del agua, y al levantarse el nivel del agua comienza a hacerse una represa, de tal manera que muy pronto el agua se va extendiendo, subiendo su nivel hasta un lugar que es nombrado aquí como Adán. Es decir, el nivel del agua fue subiendo hasta llegar allá, a aquel lugar llamado Adán. Pero para abajo no pasaba nada, porque ahí estaban los sacerdotes del Dios Altísimo, en medio del río Jordán, esperando que pasara toda aquella multitud. Ojalá que me entienda. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Quiero recordarle una vez más el título del mensaje en este día. La visión de los escogidos es su fortaleza espiritual. La visión de aquellos que estaban para cruzar el río Jordán es lo que les va a mantener en victoria hasta el último día. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, de la gente adulta, de la gente que venía de las edades de Josué y de Caleb, y más viejos, no iban a entrar ahí. De la generación de Josué y de Caleb, no entraron a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb entraban a la tierra prometida. 40 años pasaron y se quedaron multitudes tiradas en el desierto, y estaban entrando Josué y Caleb de aquella generación, y los nuevos que habían nacido en el desierto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que
no estaban entrando todos los que salieron de Egipto a Canaán, la tierra prometida. Grábate esto: no entraron todos los millones que salieron de Egipto a Canaán, la tierra prometida. Aquí estaban entrando solamente 2. De todos aquellos de esa generación, solamente 2, Josué y Caleb, estaban entrando a la tierra prometida. Todos los demás, un día de estos vamos a tocar ese tema. En la carta a los Hebreos dice que se quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con el título del mensaje de este día? ¿Por qué le llamé así al mensaje de este día? La visión de los escogidos es su fortaleza espiritual. Que los que estaban entrando a la tierra prometida, los que iban a posar sus pies sobre Canaán, los que iban a comer y a gozar la abundancia de leche y miel, eran solamente los vencedores, un pueblo especial. No iban a gozar todos aquellos que salieron de Egipto, sino solamente 2 de ellos. Por decirlo así, millones, porque ya siendo más de 1 millón ya son millones. Y se dice que salieron de Egipto entre 1,5 millones y 3 millones de personas. De manera que de millones, porque le digo, ya siendo 1 millón ya son millones, de millones de personas que salieron de Egipto, solamente estaban entrando 2 personas. Y puedo decir, estaban entrando los escogidos, estaban entrando los vencedores. Hermanos, créanme, Dios está haciendo algo especial. Dios está comenzando a hacer algo especial. No hace un mes, no había comenzado, o ya había comenzado el mes de diciembre. Ya llevábamos una semana del mes de diciembre, cuando Dios me mostró que yo ya estaba para irme de este mundo, y me lo mostró bien claro. Hace unos 8 días, estando solo acá donde estoy, vi a mi madre y la vi y me dijo: estoy esperándote aquí. Creo que Dios me ha mostrado cómo me saca de este mundo, y yo he estado dispuesto a irme en cualquier momento. Pero comienza el año 2024 y yo siento algo especial. Y no solamente yo, hay muchos hermanos y hermanas que están sintiendo algo especial. Pues déjame decirte, hermano, hermana, en el mensaje anterior, en el mensaje del día 1 de enero del año 2024, en el mensaje del día de ayer, te hablé acerca de algo muy especial, de Josué y Caleb y el resto, la nueva generación que nació en el desierto, que estaban entrando a Canaán, la tierra prometida. Los que entraron juntamente con el arca del testimonio, los que entraron juntamente con la presencia de Dios, los que entraron juntamente con los sacerdotes que se plantaron en medio del río y que pasaba el pueblo en seco. Grábate esto: eran los escogidos, eran los bienaventurados, eran los que tenían algo especial de parte de Dios. Ahora estamos dando el segundo paso. Grábate esto:
Y yo le decía al Señor en esta mañana: Señor, dame un mensaje para tu pueblo. Dime, ¿qué nos vas a dar en este segundo día? Estando sentado ahí a eso de las 2 o 3 de la mañana, preguntándole a Dios qué quería que te diera hoy, ¿sabes qué me dijo el Señor? Me dijo: tú estás aquí y quiero que sepas que para que tú estés hoy aquí, millones de competidores tuyos quedaron postrados en el camino, pero tú estás aquí. Y dile al pueblo que ellos están aquí hoy, el día 2 de enero del año 2024. Diles que están ellos aquí hoy, el día 2 del año 2024, 2 de enero del año 2024. Diles que están ellos aquí y que cuando yo llamé a cada uno de ellos, no llamé a millones de personas que están aquí porque son escogidos, que están aquí porque son especiales. Y si están aquí y están creyendo en mí, diles que son vencedores y que el caminar en la tierra prometida era solamente para los escogidos, era solamente para los vencedores. Millones se quedaron postrados en el desierto. Por 40 años estuvieron muriendo y muriendo los que salieron de Egipto, hasta que quedó solamente Josué y Caleb, y fueron los que entraron. Y por eso me dijo el Señor: diles que aquí están porque fueron escogidos. Diles que millones no entraron todavía y ustedes están acá. Y me dijo el Señor: si te digo que tú estás aquí y que millones de competidores no llegaron, es porque para que tú fueras concebido en el vientre de tu madre, millones de hermanitos tuyos no vieron lo que tú ves ahora. ¿Qué me estaba diciendo Dios con ello? Que para que yo estuviera aquí físicamente, humanamente, como hijo de mi madre, como un ciudadano de este mundo, millones que lucharon, millones que se abrieron paso como yo, no lograron llegar. Pues ¿de qué está hablando, hermano Rodríguez? Te voy a hablar de algo que para mucha gente todavía el día de hoy es como algo prohibido. Y sí debe de ser algo prohibido si hablamos mundanamente. Pero lo que Dios bendice, lo que Dios crea, es especial. Te voy a hablar del acto sexual de un hombre y de una mujer. Pero te voy a hablar de una manera que te vas a gozar. Hay una palabra que se llama eyaculación. Y es que cuando hay una relación entre un hombre y una mujer, del hombre salen muchas semillitas, y una de esas semillitas es la que recibe el óvulo de la mujer, como la tierra donde se pone la semillita, y de ahí nace una persona. Pero lo que muchos hermanos, creo que la mayoría de hermanos, no saben, es la gran cantidad de semillitas que salen de un hombre
cada vez que tiene una relación sexual con una mujer. Me he gozado en ver esto. No te estoy hablando de ver una relación sexual, no. Te estoy hablando de algo más glorioso, de algo puro. De cómo, mirándolo microscópicamente, con un microscopio, cómo se pueden ver esas semillitas. Son como pescaditos. Allá en mi tierra les dicen a esas cositas pequeñitas que salen de donde se forman las ranitas o los pescados, les dicen ajolotitos. Una cosita con colita nada más que se ve preciosa cuando se mueve ahí, chiquitita. Pues hermano, hermana, ahora la ciencia y la tecnología se han unido y podemos ver todas esas semillitas que se llaman espermas o espermatozoides en pleno movimiento. Y yo quisiera en estos momentos, para los que me están mirando por Facebook, para los que me están mirando por Majestad Televisión, para los que me están mirando por YouTube, lástima de aquellos hermanos que me están escuchando solamente por la radio, pero les voy a recomendar que consigan el video. Pero en este momento, prepárese para descubrir una de las cosas más maravillosas de Dios, para demostrarnos el por qué y cómo estamos usted y yo en esta tierra. A ver, hermano Abraham, póngame por ahí ese video y véase usted a ver si se le reconoce, hermano, hermana, ahí en ese video. Usted está mirando cada una de esas cositas que usted ve. Es alguien como usted, alguien como yo. Mire, hermano, mire, hermana, millones y millones de semillitas, de espermatozoides, así como usted ve. Cada cosita de esas es una persona que podría nacer. Hermano, hermana, entre esos millones, y digo millones porque así es, entre esos millones venía yo. Por eso Dios me dijo, para que tú estés aquí, millones de competidores contigo se quedaron en el camino. Y diles a los hermanos que para que estén aquí, comenzando este año 2024 en el camino de Dios, es porque fueron escogidos y porque son vencedores. Mire, hermano, una vez más para lo que están mirando, por ahí, no sé si usted se puede descubrir por ahí, pero cada uno de esos pescaditos chiquitititos está mostrándose ahí como que quiere llegar al óvulo femenino para ser usted. Sin embargo, millones y millones, y aquí le doy mucha gloria a Dios, porque habiendo salido millones de espermatozoides de mi padre al óvulo de mi madre, a mí me permitió el Dios de la gloria entrar al óvulo de mi madre y formarme en el vientre de mi madre y salir a ver la luz de este mundo. Por eso, mi hermano, mi hermana, para ti, que tú estás por ahí triste, que estás lleno de complejos, que estás lleno de estrés, de depresión, déjame decirte, tú eres algo especial. Mírate ahí, solamente uno logra entrar. Acabamos de ver ahí el que entró al óvulo femenino, el único, pero ya entró el vencedor, el escogido. Pero hermano, hermana, millones de millones están saliendo en una carrera, y durante ese trayecto, durante esa carrera, muchos de ellos
mueren, muchos de ellos son destruidos, pero tú y yo llegamos, tú y yo entramos, tú y yo fuimos favorecidos por Dios. Gracias, hermano Abraham, por ese video tan maravilloso. Yo le aseguro que la gran mayoría de hermanos y hermanas no habían visto algo así. La gran mayoría de los que me están mirando en estos momentos no había tenido el privilegio de ver la gloria de Dios. Un día de estos te voy a hablar de algo más, de estas cosas gloriosas que Dios creó para que tú y yo estemos aquí. Pero mi hermano, mi hermana, ojalá que puedas entender por qué razón Dios me dijo en esta madrugada, cuando yo le dije: Señor, ¿qué es el mensaje que tú tienes para tu pueblo en este día? Porque necesitamos algo muy fuerte para que podamos sentirnos como que vamos en ascenso, como que vamos tomando fuerza. Y me dijo el Señor: ¿no estás aquí tú? Y yo le digo: Señor, no te entiendo. Y me dice: ¿me entenderías si supieras cuántos millones de seres como tú perdieron la oportunidad y tú la conseguiste? Millones de ellos no llegaron y tú llegaste. Millones de ellos quisieron entrar en el óvulo de tu madre, solo uno podía entrar y tú entraste. Y me dijo el Señor: no eres especial, no es algo especial que tú estés aquí. Y le digo: sí, Señor. Y me dice: pues es algo similar en lo espiritual. Aquí están ustedes ya, descúbranse quiénes son. Ya estaban cruzando el río Jordán los israelitas. Se llevaron muchos problemas en el desierto, tuvieron muchos peligros en el desierto, se quedaron casi todos en el desierto, solo 2 entraron a la tierra prometida, pero los que estaban ya cruzando el río Jordán eran ya de los bendecidos, eran de los que ya estaban entrando a la tierra prometida. Y al cruzar el río Jordán, ya era solamente estar viviendo en la nueva vida. Y me dijo el Señor: dile a mi pueblo que abra los ojos, dile a mi pueblo que allá atrás dejaron a un mundo que no tiene visión para las cosas espirituales. Diles que se pongan en mis manos, diles que se presten para que yo los use, diles que se consagren a mí, diles que valoren lo que tienen, porque hay millones de millones allá afuera que van a ser destruidos y ustedes ya están caminando dentro del reino de los cielos. Oiga, qué tremendo está eso. Aquí podemos ver algo muy especial. Y yo quisiera, mi hermano, mi hermana, que usted y yo, como dice el Señor, pudiéramos valorar. Y como le digo, el mensaje de hoy es un mensaje que le he titulado: la visión de los escogidos es su fortaleza espiritual. Que la experiencia primera, que lo primero que nosotros experimentamos, eso sea lo que nos lleve por todo el camino hasta llegar al final. Aquí hay algo muy importante. Dios, allá en Apocalipsis, habla acerca de que la iglesia perdió su primer amor y dice: arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Eso quiere decir que nosotros debemos tener esa experiencia gloriosa
cuando creemos en Cristo, cuando uno siente que anda en las nubes, cuando uno siente, hermano, algo tan especial, pero muchas veces los problemas, las dificultades, las necesidades, las enfermedades, como que le meten duda al hombre. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, baja sus ojos del cielo y comienza a arrastrarse nuevamente como un gusano sin Dios. Que el Señor nos conceda tener esta visión todo el tiempo. Por eso le decía que el día de ayer hablábamos de que se entraba caminando sobre el terreno de la bendición, sobre el terreno de la abundancia. La experiencia gloriosa de que el sacerdote ponía su pie sobre el agua y al poner la planta del calzado sobre el agua huía, el agua desaparecía para dar lugar a la tierra seca para que pasara el pueblo. Con esa experiencia de la gloria de Dios abriendo el río Jordán y entrando a dar los primeros pasos por fin en la tierra prometida, con esa visión ir caminando. Y ahora que yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿qué es el mensaje que tú nos quieres dar en este día? ¿Qué le digo a tu pueblo, Señor? El Señor me dijo: diles que aquí están, que ya están caminando en la tierra prometida, que ya están caminando en la nueva vida, que ya están en lo espiritual, que se den cuenta que si están acá son vencedores, que si están acá son especiales y que en ningún momento los dejaré solos. Yo quisiera que fuéramos a Josué capítulo 1 y en el versículo 3. Eso es lo que Dios te dice hoy, hermano, hermana, y escúchame bien. Es necesario que nos demos cuenta que no nada más vamos a llegar batallando al final de la jornada, porque hay muchos hermanos que tienen esa idea, que van a ir batallando y que van a llegar allá todos arañados y todos golpeados y que apenas van a alcanzar a llegar. No, hermano. Porque el mismo Dios Todopoderoso que hizo, oye bien, milagros a los ojos de los israelitas y vieron el poder de Dios para cruzar el Jordán, abriendo Dios las aguas del Jordán, era el mismo Dios que se movió por todo el tiempo que estuvieron en las tierras de Canaán. Mira lo que dice acá Josué capítulo 1 versículo 3. Acuérdate una vez más. Acuérdate de los pescaditos. Acuérdate que tú ya entraste al reino de los cielos como hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios. Ya ganaste, ya venciste, ya estás dentro, como aquel pescadito que se metió al óvulo femenino. Josué capítulo 1 versículo 3, este segundo día del mes de enero del año 2024, Dios te dice: donde quiera que pongas los pies, estarás pisando la tierra que te he dado. Así le dijo Dios al pueblo de Israel, a los que cruzaron el río Jordán. Ojalá que me entiendas. Dice así, Dios le dice al pueblo de Israel, Josué 1:3, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Imagínate, dice Dios, da el paso, israelita,
Y al dar el paso, el israelita ya al llevar el pie hacia adelante, ya todo eso le correspondía. Donde plantaba su pie, ya estaba declarando que era de él. Donde el israelita plantaba su pie, ya Dios se lo estaba regalando, ya se lo estaba entregando. ¿Te acuerdas cómo comenzó todo? Llegan los sacerdotes, los siervos de Dios, plantan su pie sobre las aguas del Jordán, y ya era una victoria, ya era territorio de ellos, ya era victoria de ellos, ya les correspondía a ellos, ya tenían autoridad sobre aquello, porque el mismo río Jordán tan caudaloso se abrió, se rindió ante ellos. Al poner la planta de los pies, los sacerdotes ya estaban declarando victoria. ¿Y qué dice Dios aquí a su pueblo el día de hoy? No se lo está diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, de quien estuvimos leyendo, ya fue hace muchísimos años. Hoy nos está hablando a ti y a mí, hermano, hermana, y dice: donde quiera que pongan los pies, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Qué quiere decir? Hijo, hija, cada movimiento que hagas, estás yendo sobre lo que yo te estoy dando. Pero grábate esto: tú tienes que hacer el movimiento en el nombre del Señor, sintiendo que el Señor te da las fuerzas para moverte, pero tú tienes que empezar. Dios no va a mover a nadie sin que esa persona no esté consciente. Uno tiene que hacer el movimiento y nada más diciendo: en el nombre del Señor. Así como el sacerdote puso la planta del pie sobre el río Jordán y el río Jordán se abrió, así yo doy este paso, así yo hago este movimiento, y en el nombre de Jesús el poder de Dios va a tomar el control. Mira qué tremendo. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Qué tremendo. Cada movimiento que den, victoria, victoria, victoria. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor. Pon mucha atención. Josué capítulo 1, versículo 9. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se cita esta escritura de Josué 1:9 para darle ánimo a alguien? Hoy tomamos esta escritura como debe de tomarse. Allá el mismo Dios le estaba hablando a Josué. El mismo Dios le habló a Josué, uno de los vencedores, uno representante nuestro. Ahí estaba entrando Josué, y en el verso 9, Josué 1:9 dice, Dios hablándole a Josué: mi mandato es este: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Qué tremendo. Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, pero el pueblo de Israel no estuvo con el Dios Todopoderoso. Una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que nosotros estemos con Dios. Aquí dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 9, hablando Dios a Josué, un valiente, uno de los escogidos, uno de los vencedores, uno de los que entró a la tierra prometida, como tú y yo estamos entrando a la nueva vida. Mi mandato es, dice Dios, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Qué está diciendo el Señor?
antes de cruzar, antes de entrar, no te podía dar seguridad. Ahora eres mi hijo. Ahora te has lavado con la sangre de Cristo. Ahora estás justificado delante de Dios. Ahora has nacido de nuevo. Eres parte de la familia divina. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a ignorar? ¿Cómo no voy a estar de tu lado? Josué 1:9, mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Mira qué tremendo lo que Dios le dice al pueblo de Israel en el verso 4, Josué 1:4. Mira qué tremendo. Dice al comienzo de Josué 1:4: desde el desierto del sur hasta las montañas del norte, desde el río Éufrates al oriente y hasta el mar Mediterráneo al occidente. ¡Qué tremendo! Dios le dice al pueblo de Israel: yo voy a estar pendiente de ti. Te entrego todo lo que tú veas, desde el desierto al sur hasta las montañas al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente. Te entrego todo y yo voy a estar contigo. Y si yo voy a estar contigo, todo lo que tú emprendas, todo será tuyo. Toma en cuenta que yo estoy para respaldarte, estoy para ayudarte, estoy para que tú puedas lograr todos tus propósitos. Y dice en el verso 5, Josué 1:5: nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Qué tremendo. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Mientras que tú estés en esta tierra caminando tras Cristo Jesús, nadie se podrá poner delante de ti y dañarte. ¿Por qué? Porque Dios dijo: he aquí que yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Una vez más, lo tomo yo como una victoria. Entramos en victoria el día 1 de enero del año 2024. Seguimos en victoria y más motivados que el día de ayer. Y si así seguimos durante todo este mes, no hablo del año, hablo del mes. Si así seguimos durante todo el mes, ¿qué irá a estar sucediendo en los últimos días del mes? Déjame decirte, donde nosotros echemos a andar el vehículo de la fe, cosas grandes van a estar sucediendo. Y le doy gracias a Dios porque con la tecnología en estos momentos estoy conectado con gentes de otros países y se va a estar moviendo el poder de Dios aquí donde yo estoy, y se va a estar moviendo el poder de Dios por todos los demás países donde haya un escogido, una escogida, donde haya alguien que es vencedor de los que hemos entrado en este camino glorioso. Algo grande, algo diferente a lo que has estado experimentando, ha comenzado ya con este 1 de enero del año 2024. Y ahí me detengo en este día.